Peques, bienvenidos a un nuevo día de clase. Hoy vamos a trabajar el área de matemáticas. Lo primero es copiar la fecha. Hoy es jueves 27 de mayo. El día de hoy vamos a hablar de las unidades de medida, longitud, masa y capacidad. Las unidades de medida son las referencias convencionales que se usan para medir las magnitudes físicas de los objetos, sustancias o fenómenos. Por ejemplo, cuando quiero saber qué tanto le cabe a un objeto, cuánto pesa, cuánto mido, uso las unidades de medida. Es muy importante que tengamos en cuenta que medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. Por ejemplo, en este metro, seguramente la unidad que uso es el centímetro para medir el trofeo. En cambio, en esta balanza estoy utilizando el gramo para medir estos objetos. La medida es el número de veces que la magnitud contiene la unidad, es decir, cuántas veces utilizo esa unidad para tener la medida. Hay tres tipos de medida importantes que son la masa, capacidad y la longitud. Conozcamos cada una. Medidas de masa. La masa es la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que contiene un objeto, es decir, qué tan pesado puede ser. Para los objetos menos pesados se usa el gramo, en cambio para los más pesados yo utilizo el kilogramo. Entonces yo tengo una medida que es el gramo, que es la base, y a partir de ella saco el kilogramo, la tonelada, el miligramo y el microgramo. Un instrumento que usamos para pesar es la balanza. Existen diferentes tipos de balanza que nos permiten saber la masa de un objeto. También tenemos las medidas de capacidad. La capacidad es la magnitud física con que medimos el volumen de un objeto. Tenemos entonces que el litro es la unidad básica de medida de la capacidad. Entonces el litro es la base, entre más aumenta decalitro, kilolitro y si disminuye centilitro y mililitro. Un instrumento que usamos para medir la capacidad es la probeta, pero existen otros instrumentos que utilizan las personas para hacer estas medidas de capacidad. Tenemos luego las medidas de longitud. Es la magnitud física con la que medimos la distancia entre dos puntos. También el tamaño de los objetos, qué tan grande es. Para eso muchas veces utilizamos una medida que se llama el metro. Pero también tiene unas opciones adicionales como el decámetro, el kilómetro, el decímetro, el centímetro, el milímetro, que las hemos escuchado en algún momento. Un instrumento que usamos para medir es la cinta métrica. Y también tiene diferentes formas de presentarse, de acuerdo a lo que necesite. Entre más grande o más pequeño puede cambiar. Pasemos ahora al blog para realizar las actividades allí. En el siguiente video se las explicaré. Un abrazo.